Bueno, ya hemos comenzado con la grabación de la sesión para que quede grabado y los alumnos que se puedan incorporar más adelante pues puedan visualizar el vídeo, y los alumnos pues que no puedan atender a la clase por lo que sea, pues puedan también visualizar los vídeos de las sesiones. Bueno, pues vamos a comenzar con la clase. Vamos a esperar unos segundillos. Como siempre, las preguntas por el chat. En cualquier caso, vamos a hacer una revisión, como siempre, de dónde estamos, ¿no? Bueno, bienvenidos a todos a esta sesión de la asignatura de Gestión Tecnológica. Hoy vamos a ver dos cuestiones muy interesantes. Vamos a introducir el tema 3 de la asignatura, lo que es el proceso de auditoría. Y cuando nos referimos a auditoría de seguridad, en realidad puede ser aplicable a cualquier tipo de auditoría. Ponemos el ejemplo de la seguridad porque, como ya vimos, las auditorías al final, uno de sus principales objetivos es comprobar y realizar un informe sobre la protección que hacen las organizaciones de sus activos de información y todos sus activos en general, y de ahí que la llamemos el proceso de auditoría de seguridad, pero en realidad lo que vamos a hacer es cómo se realiza una auditoría. Bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo vamos con la asignatura? Bueno, ya vimos que la asignatura tiene tres partes. La primera parte estamos centrados en el control y en la auditoría. En el segundo bloque veremos los sistemas de gestión y de gobierno, y en el último bloque los modelos de madurez. Lo que hemos visto en el tema 1 son varios conceptos que son transversales, que con el paso del tiempo pues les irán madurando y cada vez pues tendrán un mayor conocimiento de los mismos. Vimos el concepto pues de sistema de información, vimos el concepto de sistema en general, vimos el concepto de activo, vimos el concepto de evidencia en el primer tema, que eso con el tiempo pues van cogiendo, como les digo, mayor conocimiento de todos esos conceptos, pero tienen que conocer ya lo que es la base de la asignatura, que son esos conceptos del tema 1. ¿Qué más vimos en el tema 1? Bueno, pues vimos que era una auditoría, que era un auditor, qué características tenía que tener un auditor. Entonces dimos unas pinceladas sobre el concepto de auditoría, que en este tema vamos a entrar mucho más en detalle y vamos a ver realmente cómo se hace. Aunque vimos en el primer tema por encima lo que significaba una auditoría y cómo era el proceso, pero en este tema vamos a desgranar con mucho grado de detalle el proceso de auditoría. Eso es lo que vimos en el tema 1. En el tema 2 lo que vimos es el concepto de control, que es un control, qué tipos de controles hay, qué características tienen los controles, cómo las organizaciones estructuran los controles en su organización. Vimos que había un proceso de evaluación de ese control que no era lo mismo que una auditoría, eran cosas distintas, lo vimos. Los dos procesos tienen objetivos similares, que es revisar en qué estado se encuentra la organización en cuanto a su sistema de control. Lo que ocurre es que la auditoría pues, tenía unas diferencias significativas en cuanto a alcance, en cuanto a línea de reporting, en cuanto a independencia. Tenía una serie de características que lo difiere de lo que es una evaluación de control. Y también vimos en el tema 2 que teníamos un marco de trabajo, COSO. Como ya saben, aquí vemos dos marcos de trabajo, COSO para control y COVID para gobierno. Y ese marco de trabajo nos definía 5 conceptos y un proceso para establecer un sistema de control en una organización. El primer proceso era de arriba abajo, desde la alta dirección y el consejo de administración, establecer una serie de políticas, directivas, normativas, procedimientos de obligado cumplimiento y dotar de unos recursos y de una estructura organizativa para que ese sistema de control se pueda poner en marcha. El segundo paso era hacer una evaluación de riesgos. Ahí es la primera vez que metemos el concepto de evaluación de riesgos.
Después, lo que se trataba era de desarrollar controles para mitigar esos riesgos que hemos identificado. Posteriormente, construir unos sistemas de información que me den soporte a ese sistema de control y el último paso era monitorizar. Eso es lo que vimos en el tema 2. He hecho un repaso rápido, pero para que no se me pierda nadie por el camino. Bueno, ¿y qué vamos a ver en este tema 3? Bueno, pues en este tema 3 vamos a ver el concepto mucho más en detalle de cómo se realiza una auditoría. Ya vimos por encima, en el tema 1, que una auditoría tenía 3 procesos. Tenía la planificación de una auditoría, la ejecución de una auditoría y la redacción y comunicación de esa auditoría. Pero los vimos muy por encima. En este tema vamos a entrar muy en detalle de eso realmente cómo se hace. Claro, lo que ocurre es que antes de entrar de lleno en una auditoría, tenemos que ver cómo se hace una evaluación de riesgos. ¿Por qué? Porque como ya veremos la semana que viene, cuando veamos cómo se planifica una auditoría, uno de los procesos obligatorios es realizar una evaluación de riesgos. Hasta tal punto que, como ya les he comentado muchas veces, nosotros en nuestro departamento pues gestionamos más de 100 auditorías anuales, casi 200, y lo que hacemos es ir validando pues, todos esos entregables que nos van realizando las empresas. Una empresa nos entrega pues, un plan de auditoría o un preplan, pues hombre, si no tiene una evaluación de riesgos, lógicamente lo rechazamos, porque como veremos en detalle la semana que viene, pues es obligatorio hacer una evaluación de riesgos, porque el plan de una auditoría se tiene que basar en los riesgos. Claro, pero es que además nos han contado la semana pasada que a la hora de implantar un sistema de control, el segundo paso era hacer una evaluación de riesgos. Luego parece que el tema de la evaluación de riesgos es importante, no solamente para hacer una auditoría, sino para implantar un sistema de control. Y como veremos en las siguientes semanas, cuando ya pasemos al bloque 2 de cómo se construyen esos sistemas de gestión y de gobierno en las empresas, veremos que todos ellos nos van a obligar a hacer una evaluación de riesgos. Con lo cual, sin la evaluación de riesgos, pues no vamos a hacer nada. Una auditoría, ni poner en marcha un sistema de control, ni ningún sistema de gestión, ni ningún sistema de gobierno. Es el proceso más transversal de toda la asignatura. Por lo tanto, antes de entrar de lleno en una auditoría, pues tenemos que ver cuáles son las metodologías para evaluar los riesgos. Entonces, el objetivo de hoy es ver esas metodologías, esos tipos de metodologías que hay, y la actividad número 1, la vamos a ver hoy, para que ustedes, pues, cuanto antes se pongan con la actividad. Ya vimos que una auditoría era algo muy importante. Al final, el objetivo principal de una auditoría es ver si realmente esos sistemas que construye la empresa, léase de gestión, de gobierno, de control, están alineados con los objetivos estratégicos de la misma. Pero además, aportar un valor añadido. Todas las auditorías tienen que aportar un valor añadido a la organización. ¿eh? No me vale decir que la organización pues, no cumple. Hay que hacer una serie de recomendaciones que aporten valor a la organización. El Instituto Nacional de Ciberseguridad, que no sé si se lo he comentado en otras ocasiones, pero hablaremos de él también en otros ejemplos, es un instituto en España pues, que ayuda a las organizaciones regionales y locales pues, a mejorar sus sistemas de seguridad. Y lo que dice es que es necesario realizar auditorías. O sea, que lo que hace es recomendar a todas las organizaciones locales y regionales en España que realicen auditorías, que permitan analizar y evaluar los distintos elementos que conforman la organización. Luego ya las propias instituciones públicas nos están diciendo que es altamente recomendable llevar a cabo una auditoría. Bueno, una cosa que es importante que les tiene que quedar claro es que no hay una metodología para hacer una auditoría, no la hay. Hay un proceso sistemático que proponen los estándares internacionales y las guías
y las recomendaciones de tanto el Instituto de Auditores Internos como el Instituto, como la Asociación de Auditores de Sistemas de Información, el IAI y la ISAC. Son las dos entidades que emiten más normas internacionales y buenas prácticas sobre cómo realizar una auditoría. Y en esta asignatura, en este tema 3 en concreto, vamos a ver un resumen de esas normas y de cómo se hace el proceso de auditoría. Luego, cada empresa tiene la suya propia, pero siempre guiados por esas guías mínimas, sobre todo de la ISAC. Y claro, como les digo, a la hora de realizar una auditoría, el análisis de riesgos es un proceso crítico, es obligatorio. En las primeras fases, además, de la auditoría, cuando uno está haciendo el preplan, como veremos la semana que viene. Entonces, claro, antes de acometer una auditoría, pues tenemos que saber qué tipos de metodologías hay de evaluación de riesgos. ¿Por qué es necesario tener una metodología? Bueno, pues porque nos da al proceso objetividad y sistematicidad. Al final, esa metodología nos va a proponer una serie de procesos o métodos de forma sistemática para ver si estoy bien realizando una evaluación de riesgos o bien realizando un proceso correcto de auditoría. Pero, como ya les digo, no hay una única metodología, tanto para hacer auditorías como para hacer una evaluación de riesgos. No hay una metodología específica, pero hay tres tipos de metodologías. ¿Cuáles son los tres tipos de metodologías que hay de evaluación de riesgos? Bueno, pues la genérica, que es la que más se utiliza por parte de las organizaciones, la simplificada y la ampliada. En este tema 2, en este tema 3, perdón, vemos la genérica y la simplificada. La ampliada la veremos en el tema 6. La ampliada o avanzada la veremos en el tema 6. Al final, la ampliada o avanzada es bastante más compleja porque supone implantar un sistema de gestión de riesgos a nivel organizativo, siguiendo las directrices de la ISO 31000, como ya veremos en el tema 6. Es algo más complejo. Vamos a ver por encima un poco cómo son, pero es algo más complejo. Bueno, nos comentan aquí algunos alumnos que los tres pilares de la seguridad son información. Sí, de eso hablaremos largo y tendido, sobre todo en el tema 8. Y para mitigar los riesgos, correcto, lo que nos dice vuestro compañero, es al final siempre tienes que hacer la auditoría observando y evaluando los riesgos. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a entrar en detalle en estos tres tipos de metodologías. Vamos a comenzar por la genérica. Como ya les digo, los tipos de metodologías genéricos que hay para evaluar los riesgos son los que más se utilizan en las organizaciones, con diferencia. Claro, ¿de qué parte estos procesos, estas metodologías genéricas? Bueno, pues parten de que la organización tiene identificados sus activos. Pues claro, si yo tengo una organización y ni siquiera tiene identificados sus activos, difícilmente voy a poder hacer una evaluación de riesgo. Muy difícil, muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque al final yo lo que estoy haciendo es evaluar el riesgo de la protección de dichos activos. Con lo cual, si no los tengo identificados, pues difícilmente voy a poder realizar cualquier tipo de evaluación de riesgos. Pero la genérica ya parte del hecho de que tú, como organización, tienes identificados tus principales activos. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo funciona este tipo de metodologías? Bueno, pues parte de diversos conceptos. Por un lado, yo tengo los riesgos a los que están sometidos mis activos de información. Por otro lado, tengo los objetivos de control, que son los objetivos que se plantea la organización para reducir esos riesgos. Por otro lado, tengo una serie de controles, que son los procedimientos para cubrir esos objetivos de control. Y por otro lado, tengo una serie de pruebas que yo realizo sobre esos controles para ver cómo funcionan y si funcionan bien o funcionan mal. Hay dos tipos de pruebas. De esto hablaremos largo y tendido durante la semana que viene en el tema 3, y lo repetiremos también con los sistemas de gestión. Pero yo, cuando estoy evaluando el control o haciendo una auditoría, hay dos tipos de pruebas. Las pruebas de cumplimiento, donde compruebo si el control funciona o no funciona y cómo funciona.
Y las pruebas sustantivas, que si yo ya he hecho esa prueba de cumplimiento y no es suficiente para obtener un juicio sobre cómo funciona el sistema de control, entonces tengo que hacer unas pruebas sustantivas. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes van a una empresa y quieren saber si la empresa controla el acceso a las instalaciones. Entonces, ustedes van allí y ven, entran en la empresa y ven si alguien les pide pues alguna identificación o si ustedes alegremente pues, pueden pasearse por toda la empresa sin ningún tipo de control. Entonces, eh, si ustedes entran en una empresa, nadie les pide nada y pueden pasearse por la empresa pues alegremente, pues parece que ahí no hace falta mucha prueba sustantiva. Parece que ahí no se cumple ningún tipo de procedimiento de control de acceso desde el punto de vista físico. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, pues que si ustedes van y sí que les piden una identificación, luego les dan una tarjeta, luego en función de esa tarjeta, pues pueden acceder a un sitio o acceder a otro. Pero claro, en la empresa están entrando todos los días pues 1000 personas nuevas, pues hombre, con una prueba de cumplimiento no te va a valer. Vas a tener que hacer una prueba sustantiva. Entonces, esta metodología, ¿qué tiene en cuenta? Pues tiene en cuenta los riesgos, los objetivos de control, los controles y esas pruebas que yo voy haciendo y esas evidencias que voy recopilando. ¿Cómo funciona en detalle esta metodología? Bueno, pues esta metodología es bastante sencilla, es conceptualmente muy sencilla. Yo lo que hago es identificar todos los riesgos a los que están sometidos mis activos. Para cada uno de esos riesgos establezco unos objetivos de control que me ayuden a mitigar esos riesgos. Para cada uno de los objetivos de control identifico los controles asociados, procedimientos en detalle, y para cada uno de esos controles pues voy haciendo las correspondientes pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas. Es algo bastante sencillo. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo mejor. Imagínense que ustedes pues tienen una empresa y está sometida a un riesgo, que es que yo lo que no quiero es que me acceda gente que no esté autorizada a mis sistemas de información. Eso es un riesgo, que me acceda gente que no está autorizada a mis sistemas. Pero yo establezco un objetivo de control que es garantizar que ese acceso solo lo tenga personal que yo he autorizado previamente. Ese es el objetivo de control que me planteo. Entonces, para cubrir ese objetivo de control, pongo en marcha dos controles. Uno, gestión de contraseñas, o sea, cada persona va a tener su identificador y su propia contraseña, y si no tiene eso, no va a poder acceder a esos sistemas. Y tengo un procedimiento para dar de alta a usuarios y dar de baja a usuarios que puedan acceder a esos sistemas. Entonces yo, para ver si eso funciona bien, pues puedo ver si esas contraseñas que se están generando pues son seguras y no todo el mundo usa pues un 2 3. Ya veremos muchos casos que hay recientemente. En el tema 8 veremos muchas noticias y cosas que están pasando en el mundo de la seguridad, ¿no? Pero recientemente pues ha habido un robo muy famoso en el Museo del Louvre y la contraseña que estaban utilizando pues era Google. Y todo el mundo usaba la misma contraseña para los sistemas de vigilancia. Y otra prueba de cumplimiento, pues que puedo hacer es comprobar que los usuarios dados de baja, pues no acceden. O sea, yo doy de baja usuarios y compruebo que esos usuarios que ya están dados de baja realmente no pueden acceder a mis sistemas. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, me dicen, es que la empresa ha dado de baja en los últimos 3 meses a 600 personas. Hombre, pues con una de cumplimiento no me va a valer. Tengo que hacer una prueba sustantiva, tengo que seleccionar una muestra de usuarios, ver los diferentes perfiles, analizar cómo es el proceso. Tengo que hacer una prueba de tipo más sustantiva. Como nos dice Víctor Manuel, pues tener un acceso de control y una monitorización. Bueno, pues este es un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Imagínense ustedes que tienen una empresa de desarrollo y entonces ustedes, pues realmente el valor añadido que tiene es que tiene unos diseños formidables y lo que no quieren es que esos diseños pues se lo vean pues la competencia, otras empresas. Entonces tendrán que establecer unos controles para que esa información pues no se fugue de la empresa. Y entonces tendrán que identificar esos riesgos a los que está sometido, esos objetivos de control para solventarlos, esos controles en detalle y realizar pues, pruebas y recopilando evidencia. Así es como funciona una metodología genérica.
Y dicen ustedes, bueno, pues no parece muy complicado, ¿no? Porque, bueno, pues identifico unos controles, unos objetivos de control, lo voy asociando, luego eh, voy haciendo unas pruebas y demás, ¿no? Nos dice Alejandra, profesor, no hay que tú, para el ejemplo actual, mis activos serían los diseños de la empresa, ¿cierto? Correcto, exactamente. El diseño es un activo de la empresa. El diseño de un producto es un activo muy importante. Correcto, Alejandra. Es una buena pregunta. Dicen ustedes, bueno, pues parece bastante fácil, ¿no? Pero, ¿y de dónde saco yo los riesgos y los objetivos de control? Bueno, pues para eso vamos a ver en el bloque 2 de la asignatura todos los sistemas de gestión y de gobierno y los estándares internacionales asociados que me van a proponer esos objetivos de control y esos controles que yo tengo que implantar para mitigar esos riesgos. O sea que eso me va a venir dado en la mayor parte de las veces. De nada, Víctor. Bueno, pues así funciona una metodología genérica. Hay muchas metodologías genéricas, ¿eh? Por ejemplo, las metodologías que están basadas en escenarios. Si pasa esto, pues tengo que hacer esto. Si pasa esto, tengo que hacer lo otro. Y cómo voy mitigando los riesgos, son un tipo de metodología genérica. Y metodologías al uso, que son bien conocidas, pues como CRAM o como Mayerit, son metodologías de tipo genérico. En su base conceptual se han creado como un tipo de metodología genérico, que ya les digo que son las más al uso. ¿Qué otro tipo de metodologías tenemos? La simplificada. ¿Cuándo se hace la metodología simplificada? Pues en muchas ocasiones. Si tú, por ejemplo, eres un auditor que tiene muy poca experiencia, acometer ¿eh? una metodología genérica sin, por ejemplo, conocer los sistemas de gestión, de gobierno, los estándares internacionales, es bastante complicado, no es sencillo. Entonces, muchas veces pues abogas por realizar una metodología simplificada. Luego también, muchas veces lo que ocurre es que te dicen, bueno, es que tienes que hacer una evaluación de riesgos, pero tienes 3 días para hacerla. Entonces, no te vas a poner a cometer una metodología de tipo genérico, que lleva mucho tiempo, su realización. Entonces, realizas una metodología simplificada. Nosotros, por ejemplo, muchas de las auditorías que hacemos, cuando está haciendo el preplan la organización, muchas veces nos hace una metodología de tipo simplificada para evaluar los riesgos, porque tienen poco tiempo, pues tienen 1 semana, 2 semanas para entregarnos un plan y como veremos, hacer un plan requiere un montón de cosas, entre ellas evaluar los riesgos. Entonces, no tienen demasiado tiempo y utilizan una evaluación simplificada. O sea que realmente los tipos de metodologías simplificadas se usan bastante. Pequeñas organizaciones, pymes, se utiliza mucho este tipo de metodologías. ¿En qué consiste una metodología simplificada? Pues una metodología simplificada es muy sencillo, es una checklist, nada más. Es una checklist donde yo voy identificando los riesgos y voy diciendo si aplica o no aplica y si aplica, si ese riesgo existe o no existe. Es algo tan sencillo como eso. Imagínense que ustedes tienen la responsabilidad de desarrollar un sistema de información, ¿no? Y entonces identifican una serie de riesgos. Por ejemplo, dice, ¿este sistema va a utilizar lenguajes de programación, por ejemplo, estándar, sí o no? Y digo, sí, bueno, pues si los utiliza parece que no hay mucho riesgo, ¿no? Porque yo ese sistema, si voy a migrarle a otra aplicación, pues como he utilizado lenguajes de programación estándar, pues va a ser más fácil. Si quiero, por ejemplo, tener portabilidad, pues va a ser más fácil. Si quiero realizar una interfaz entre esa aplicación y otra, pues va a ser más fácil. Entonces no tengo mucho riesgo. Otro riesgo, por ejemplo, puede estar asociado a los requisitos no funcionales. Por ejemplo, en este caso, pues si yo digo no aplica porque no hay ningún tipo de requisito no funcional en mi sistema, pues entonces ahí no hay riesgo, ¿no? Porque no aplica. Si yo digo, bueno, pues ese proyecto, ¿no? Ese desarrollo que yo estoy haciendo de sistemas de información, en realidad no tiene una política de seguridad, la organización. Entonces, bueno, parece que el riesgo es muy alto, ¿no? Porque, como ya hemos dicho, el paso cero, cuando tú estás estableciendo un sistema de control en una organización, es tener una política. Si no tienes eso, pues, como ya hemos dicho más veces, ¿no? Apaga y vámonos. El riesgo es muy elevado. Bueno, pues la metodología simplificada es una checklist.
Y dicen ustedes, bueno, ¿y de dónde saco yo esa lista? Como me dice ahí el profesor, emplea lenguaje no estándar, definir requisitos, política de seguridad. Bueno, pues de la misma manera que con la metodología genérica de los sistemas de gestión, de los sistemas de gobierno y de los estándares internacionales que vamos a ver en el bloque 2 de la asignatura. Ya nos van a venir dados. Entonces se trata de seguir una checklist. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en la actividad número 1 de esta asignatura? O sea, en la actividad número 1 de esta asignatura, ustedes van a utilizar una metodología simplificada para evaluar los riesgos de una organización. Lo vamos a ver después. ¿Y cuál es el otro tipo de metodología que hay? La ampliada o avanzada. De esto vamos a hablar en el tema 6, porque es algo complejo. Claro, ¿qué tienes que cumplirse para que yo pueda utilizar una metodología avanzada de evaluación de riesgos? Bueno, pues lo primero, que mi empresa sea madura, que sea una empresa madura, que tenga métodos y procesos que me den soporte a la evaluación de riesgos, que tenga herramientas, porque sin herramientas pues va a ser imposible. Bueno, ya veremos que incluso cuando uno acomete una evaluación de riesgos de tipo simplificada, también necesita herramientas. Lo que ocurre es que sí es cierto que en una evaluación de riesgos ampliada, pues va a tener que tener muchísimos tipos de herramientas. Por ejemplo, para gestionar las evidencias, los cambios, los logs, todos los cambios que se producen durante el transcurso de la auditoría, programar actividades, realizar automatismos que ayudan a realizar la evaluación de riesgos. En fin, tengo que tener una serie de herramientas y de recursos que no siempre están disponibles y que en la mayor parte de las veces pues no los tengo. Con lo cual, realizar un proceso de una evaluación de riesgos ampliada pues es bastante complejo y costoso, sobre todo costoso. Eso sobre todo, como veremos en el tema 6 cuando analicemos en detalle cómo se hace, que ustedes van a hacer un híbrido en la última actividad entre una metodología avanzada y una metodología genérica. Pero ya veremos en detalle en el tema 6 cómo realizar eso requiere de el soporte de herramientas bastante potentes. Bueno, pues aquí, como siempre, les muestro un vídeo, un enlace a un vídeo animado sobre las metodologías de análisis de riesgos. Como ya les digo, hay tres tipos de metodologías. Metodologías hay muchas, pero hay tres tipos. Las genéricas, que se construyen de esa manera, asociando, identificando primero los riesgos, después asociando los objetivos de control y los controles determinados y realizando una serie de pruebas para evaluar cuáles son los riesgos. La metodología simplificada, que son checklists, que esas checklists me van a venir predeterminadas por los estándares internacionales y, en el caso de la metodología genérica, también esos objetivos de control y esos controles me lo van a dar los estándares internacionales, que parte de ellos los vamos a ver en esta asignatura. Y después la metodología avanzada, de la cual pues hablaremos largo y tendido en el tema 6, pero ya les he anticipado que eso supone tener un sistema de gestión de riesgos en mi organización de acuerdo a la ISO 31000, que veremos que no es tan sencillo. Bueno, pues con esto hemos hecho una introducción al tema 1. En realidad no nos hemos metido de lleno en cómo se construye una auditoría, cómo se desarrolla una auditoría, cómo se realiza el proceso. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Lo que hemos visto es una introducción y hemos visto por los tres tipos de metodologías de evaluación de riesgos que hay. ¿Qué más vamos a ver ahora en la otra mitad de la clase? Bueno, pues vamos a ver la actividad número 1. También voy a aprovechar las circunstancias de que es la primera vez que les presento un tema relacionados con las actividades y les voy a dar una serie de recomendaciones generales para el máster, para cualquier tipo de actividad que realicen. El tema de las actividades es muy importante, es absolutamente crítico. ¿Por qué? Porque ya vimos que la evaluación continua pues, es el 40% de la nota. Ya lo vimos, la evaluación continua. Y ustedes, si hacen una contabilización muy rápida, ustedes, si tienen 5 asignaturas en este cuatrimestre,
se les va a pedir como mínimo que hagan tres actividades por asignatura. Eso les hace un total de como mínimo 15 actividades. Si ustedes calculan el tiempo que tienen el primer cuatrimestre, pues al final cada semana tienen que hacer una actividad. O sea que tienen que organizarse muy bien y desde ya para ir haciendo esas actividades. De ahí que es muy importante saber cómo acometerlas. Nos está diciendo Lorena que tiene una pregunta. Pues sí, sí, adelante. Podéis intervenir, sí. Podéis hacer una pregunta. O bien la podéis poner en el chat, ¿eh? O bien la podéis... nos dice, en los test que se hace hay preguntas en que en las presentaciones de respaldos en la documentación no hay. En las presentaciones de respaldos, no sé a lo que te refieres con eso, pero yo ya les dije que el modelo de estudio, el modelo de estudio es atender a las clases, revisarse las presentaciones, que son las ideas clave, están resumidas, hacer los test que vienen en la plataforma de la web. Y también, si quieren ustedes ver el detalle, se tienen que descargar el temario de la asignatura. Que esos, yo lo que les aconsejo es que se lo descarguen todo junto, todos los PDF del temario, porque ahí pues, podéis analizar más en profundidad los temas que vemos y con las referencias asociadas y su biografía. Entonces, las preguntas que no hay en la materia. Las preguntas que no hay, o sea, las preguntas las preguntas que no hay en la materia las consultaríamos. En los test se hace... no, no vienen las presentaciones de la documentación. Lo que sí puedes hacer es que, correcto, es lo que nos dice Natalia. O sea, las preguntas vienen en los test, en los temarios de la asignatura. No en las presentaciones. En las presentaciones no hacemos los test. En las presentaciones presentamos la teoría. Los test los tienen que hacer ustedes. Una vez ya han entendido bien el tema, ustedes tienen que hacer lo que es los test. ¿Vale? Eso es, aparte, eso es. Muy bien. Bueno, pues gracias por la aclaración y por el aporte de los compañeros. Gracias por la pregunta, porque hay que aclararse bien. A ver, en el portal tienen ustedes que familiarizarse. El portal es el mismo para todas las asignaturas. Tiene un apartado de documentación donde yo voy colgando todas las presentaciones y todo el tema de actividades. Luego tienen el temario, que se le tienen que descargar todo de golpe. Yo se lo aconsejo que se lo hagan de todas las asignaturas. Y luego tienen los foros. Bueno, pues de nada, Lorena, muchas gracias. Bueno, entonces, estábamos comentando el tema de las asignaturas. Sí, dígame. Perdón, te hago una consulta. A mí me preocupa un poco es el tema de las actividades porque a mí sí me interesa también avanzar desde el principio y entiendo que todas las actividades son grupales, pero hasta el momento no, pues por lo menos a mí no me han asignado grupo. Esto lo hemos preguntado la semana pasada, entonces entiendo que las actividades sí se tienen que hacer sí o sí en grupo. Vamos a ver, las actividades, los grupos deberían de enviárselo, deberían habérselo enviado entre la semana pasada y esta semana, porque si no, no les da tiempo a entregar ya las primeras actividades que tienen que hacer. Para esta actividad todavía tienen 3 semanas, pero no sé si alguna otra actividad de alguna asignatura, de otra asignatura, la tienen que entregar previamente, pero en principio el objetivo es que los alumnos ya deberían de tener identificados todos sus grupos. Si es verdad que siempre hay alguien que no se identifica en los grupos. Si a ustedes les pasa eso, póngase en contacto con el mentor inmediatamente. Y el mentor pues ya lo escala porque los grupos no dependen de nosotros, de los profesores. Los grupos los asigna desde el punto de vista académico y son los mismos para todas las asignaturas. Entonces ya vienen como prefijados los grupos. Dice que no han enviado, no hay asignación de grupos. Dijeron que esta tercera es correcto, o sea, como muy tarde, esta tercera semana les tienen que enviar a todos el grupo. Si a ustedes no les han enviado el grupo, mándenle un correo al mentor. O sea, a lo largo de esta semana, obligatoriamente tienen que ustedes recibir un correo con todos los grupos. Que esos grupos son para todas las asignaturas. En cualquier caso, eso no quita para que ya, pues,
vayan familiarizándose con ellas, ¿eh? Nada, pues de nada, Elina, pero es una pregunta capital, la que nos ha hecho vuestra compañera, de que los grupos, pues, deben estar confeccionados ya esta semana, para que se pongan con la cita. Bueno, en esta actividad nos van a presentar una empresa que es transversal, que ustedes van a hacer otras actividades con esta empresa. Esta es una empresa genérica, no es una empresa específica que puedan ustedes buscar por internet, porque de lo que se trata es de cada grupo realice una interpretación individual y diferencial del resto sobre este tipo de empresa. Sí, luego les comentaré. Vamos a ver, el tema de los grupos, una vez ustedes reciban el grupo, pues generalmente en el grupo les dicen el correo electrónico de cada uno de ustedes y entonces ustedes ya por correo electrónico se ponen en contacto y luego, pues bueno, cada asignatura se le nombra un representante que es el que luego va a coordinar la actividad. Y luego, pues ustedes, pues ya, pues generalmente yo por mi experiencia, casi siempre los alumnos se suelen reunir una vez a la semana y se organiza esa semana para hacer cada semana, como les digo, una actividad, porque más o menos es la idea de la planificación de las asignaturas. Cada semana tienen que entregar una actividad. Tienen que hacer un buen reparto de tareas, eso sí. ¿eh? Que haber una buena organización y un buen reparto de tareas. Bueno, esta empresa que tienen ustedes bastante información en el portal, porque es un proyecto transversal, se llama TES Soluciones, es una empresa de servicios y que lo que hace es proporcionar soluciones tecnológicas y tiene mucha parte de innovación la empresa. Ya tiene cierta madurez, o sea, tiene 10 años en el mercado, no es una empresa nueva y ha crecido. Ha crecido de forma constante y se ha ganado una reputación sólida, o sea que ya es conocida en el mercado. Y su objetivo principal, tiene un proyecto clave, es la implementación de un nuevo CRM, de un sistema de gestión con relación con los clientes. Una empresa, la típica empresa que ha empezado, que lleva 10 años, que ya ha alcanzado cierta madurez y que va teniendo cada vez más clientes y eso pues le lleva a la necesidad de implantar un sistema CRM. Lo que quiere es que ese sistema esté basado en la nube, automatizar procesos clave relacionados, obviamente, pues, con la gestión de clientes y mejorar la eficiencia en esa gestión y optimizar los procesos internos y eso pues contribuirá a una mayor digitalización de la empresa. Este es el enunciado general de lo que es ese tipo de empresa. ¿Qué es lo que me va a pedir la actividad? Bueno, pues la actividad lo que me va a pedir es que cree un proyecto en una herramienta que se llama Emarismo. Bueno, ya hemos comentado desde el tema 1 que ni una evaluación de riesgos, ni un sistema de control, ni una auditoría se puede hacer sin herramientas. No se puede hacer nada. Ya vimos que había varios tipos de controles, manuales, automatizados, y que más del 99% de los controles pues son controles de tipo automatizado. Sin el soporte de herramientas no vamos a hacer nada, ni siquiera una evaluación simple de los riesgos. Entonces aquí se les proporciona una herramienta que se llama Marisma y lo que tienen que hacer es crear un proyecto en esa herramienta. Después, especificar la organización. Cada uno de ustedes hará una interpretación, cada grupo hará una interpretación de esa organización, de cómo está estructurada esa organización, de qué número de empleados tiene, qué departamentos y demás. Pueden realizar una propuesta de organigrama incluso de la empresa. Después, lo que tienen que hacer es identificar cuáles son los activos principales de esa empresa. Se les pide por lo menos 15 activos, como mínimo. 15 activos. Ya vimos lo que era el concepto de activo. Lo vimos en el tema 1. Ya vimos en detalle los tipos de activo que había en las organizaciones. Y después, en base a eso, se les va a pedir que hagan una evaluación de riesgos simplificada. Simplificada. Y nos vamos a centrar en 3 áreas. En el área de políticas de seguridad, en el área de organización de la seguridad y en el área de seguridad de los recursos. ¿Por qué estas 3 áreas y no otras? Porque, como veremos en el tema 8, hay muchas áreas y depende del sistema de gestión que yo implante, pues habrá unas áreas o habrá otras. Pero aquí, ¿qué hemos dicho? Lo primero que hemos dicho, que ¿cuál es la base? Lo primordial, el pilar, son las políticas directivas y normas que tiene una empresa. Luego, obviamente, el primer área que vamos a ver es la política. Eso es lo primero, es lo más básico.
Por eso empezamos ahí a hacer una evaluación de riesgos relacionado con la política. El segundo tema que me dijo Coso, que tenía yo que montar cuando hacía un sistema de control, era la organización. Yo tengo que poner en marcha una organización dentro de mi empresa para llevar a cabo ese sistema. Me lo van a pedir todos los sistemas de gestión, no solo el sistema de control. Con lo cual, este área es capital. Tengo que analizar pues, esa organización, cómo está montada. Y el otro área es proteger mis recursos. Mis recursos es el activo principal de mi organización y tengo que protegerlos. Por eso cogemos estas tres áreas para esta evaluación simplificada que vamos a hacer de los riesgos. Se les va a pedir que entreguen un documento de máximo 10 páginas. Vamos a ver, esta es una recomendación general para todas las actividades del máster. En todas las actividades de los profesores les vamos a hacer una serie de recomendaciones y una serie de requisitos. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo que tengo que entregar un documento que como mucho tenga 10 páginas. Eso quiere decir que el documento pues, tenga pues, 8, 9, 10 páginas, pero no 14 ni 20. Donde justifiquen todo el proceso que han llevado a cabo, cómo han seleccionado esos activos, cómo han hecho esa evaluación de riesgos y demás, y que luego ese documento tenga un formato. El formato es importante. Empiecen ustedes a familiarizarse con cómo se realizan las actividades aquí en la UNIR. Pero el formato es algo que se califica bastante. O sea, estamos hablando de un documento profesional, pues con cabecera, con pie de página, con un índice, con una portada. Estamos hablando de algo profesional. Y que tenga un formato determinado, que se utilice un tipo de letra con un interlineado, etcétera. Esta estructura del documento, por ejemplo, podría ser de la siguiente manera: una introducción a la organización, los activos que yo he identificado, la evaluación de riesgos y las conclusiones. O sea que se puede dividir en esos 4 apartados ese documento. Y dicen ustedes, bueno, ¿y yo cómo hago esto? Si yo ahora mismo, pues sí, me dicen que parece claro, nos ha explicado el profesor cómo se hace una evaluación de riesgo simplificada, hay una checklist, supongo que me la darán. Parece que hay una herramienta, ¿no?, que nos va a ayudar en todo el proceso. Bueno, pues vamos a ver ahora en detalle lo que tienen que hacer. Lo primero que tienen que hacer es utilizar una herramienta que se llama EMARISM. ¿Qué les va a permitir hacer esa evaluación de riesgos? Eso es lo que tienen que hacer. Van a utilizar una herramienta. Que, por cierto, el manual de la herramienta yo se lo he colgado en el portal. El manual de la herramienta está colgado en el portal. Lo digo por si quieren ver en detalle cómo funciona la herramienta. Pero yo ahora les voy a dar unas pistas que les va a ayudar a hacer esta actividad de forma fácil. Sin necesidad de tener un conocimiento profundo de la herramienta. Nos dice Alejandra, profe, tengo una inquietud. Yo traté de crear mi usuario con el correo de UNIR y me sale esto cuando tengo que saber que tengo que contactar. Ahora les voy a explicar cómo funciona, pero parece que su compañera ya se ha adelantado y ya ha intentado crear un usuario y todo con el correo de la UNIR. Y dice, lo siento, esta cuenta está deshabilitada o algo así, ¿no? No sé. Bueno, yo ahora les voy a explicar cómo funciona el proceso. Pero, por supuesto, si tienen ustedes algún problema durante el proceso, pues, aparte de que tienen ahí un correo de soporte, pongan en el foro del qué les está pasando. No vaya a ser que tengan algún problema. No sé si han seguido los pasos porque todavía no nos hemos explicado, pero eh, bueno, si tienen problemas ya les digo. Bueno, lo primero que tienen que hacer es crear un proyecto en Emarisma. Para acceder a ello, tienen que registrarse en ese enlace que viene ahí. Tras el registro, que eso parece que es lo que ha hecho su compañera, van a recibir un correo para confirmar la cuenta. Y tengan cuidado porque tienen que revisar la carpeta de spam. Que muchas veces cuando nos damos de alta en un sistema, pues nos viene el correo y nos viene a spam y no vemos el correo de validación de ese usuario. Sin esa validación de ese correo, pues no van a poder entrar a la herramienta. Entonces, una vez se registren con su correo de la UNIR,
confirmarán, recibirán un correo y confirmarán el proceso de alta del usuario. Una vez ya han seleccionado el usuario, tendrán que seleccionar el tipo de licencia. El tipo de licencia, seleccionarán el tipo de licencia académica. Una vez hayan seleccionado ese tipo de licencia, automáticamente podrán acceder a todos los contenidos dentro de la plataforma. Ahí tienen ustedes un canal de YouTube donde vienen un montón de vídeos sobre la herramienta. ¿Qué tipos de licencia hay en la herramienta? Bueno, pues hay 3 tipos de licencia. La profesional, que son la que utilizan las empresas, que tienen una cuota mensual, el premium, la gratis, que no nos sirve porque solamente nos sirve para 3 meses, y la de estudiante, que tiene muchas más capacidades que la gratuita y además nos sirve 6 meses, con lo cual ya cubro el cuatrimestre y las actividades de esta asignatura, que es el objetivo. Bueno, pues esa es la licencia que tienen que seleccionar. ¿Cuál es el primer paso? O sea, una vez ya ustedes tienen el usuario, ya pueden acceder a la herramienta. ¿Cuál es el primer paso que tienen que hacer? Bueno, pues tienen que crear un proyecto. Yo ya tengo la herramienta y voy a hacer un proyecto. Y lo primero que tienen que hacer es crear ese proyecto, nuevo proyecto. Y aquí ustedes tienen un vídeo que les explica paso a paso cómo crear un proyecto en la herramienta. Yo, ¿qué es lo que les recomiendo? Que primero se vean el vídeo, que es un vídeo muy corto, y luego ya, pues, una vez ya ustedes han identificado las actividades que tiene que hacer cada uno del grupo, pues el que sea responsable de hacer el proyecto, pues se visualizará este vídeo y realizará el proyecto. Un consejo general para todas las asignaturas: re- revisen bien la estructura del trabajo, repasen lo que tienen que hacer y distribuyan bien el trabajo. No todo el mundo va a hacer todo. Uno hará la evaluación de riesgos, otro hará la creación del proyecto, otro hará la identificación de activos, otro hará las conclusiones. Repasen, o sea, repasen bien lo que tienen que hacer y distribuyan bien el trabajo. No todos van a hacer todo. Eso es importante. Entonces, bueno, este paso pues les explica en detalle cómo realizar ese proyecto. De nada, Víctor. Ese es el primer paso que tienen que hacer. El segundo paso que tienen que hacer, una vez ya tienen identificado ese proyecto, aquí tienen ustedes un vídeo que les explica cómo crear una auditoría. Yo, por ejemplo, puedo tener un proyecto, voy a una empresa y la tengo que hacer 3 auditorías. Bueno, pues creo un proyecto para esa empresa y creo la auditoría número 1 para esa empresa. Ustedes solamente van a crear un proyecto y solamente van a hacer una auditoría, pero la herramienta les permite crear más de una auditoría por proyecto. Y aquí en este vídeo les explica muy en detalle cómo realizar, cómo crear esa auditoría. El siguiente paso que tienen que hacer es identificar esos activos que hemos comentado, eso mínimo de 15 activos. Entonces aquí tienen ustedes otro vídeo detallado de cómo se crean todos esos activos, con ejemplos. Una vez ustedes ya tienen todos esos activos creados, el proyecto, la auditoría y los activos, lo que van a hacer es una checklist. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una evaluación de riesgos simplificada. Vamos a aplicar una checklist. Y dentro de esas checklists hay una serie de áreas que me van a proponer una serie de riesgos y objetivos de control asociados a las 3 áreas que hemos visto antes: políticas de seguridad de la información, la organización de la empresa y la protección de los activos. Entonces yo me voy a recorrer esa checklist y voy diciendo, bueno, pues este control aplica, este no aplica, este sí se cumple, este no se cumple. Y entonces voy a hacer una evaluación de los riesgos de tipo simplificada. Bueno, pues aquí tienen ustedes un ejemplo de eso cómo se hace. Una vez ya tienen hechas checklists, la herramienta les permite hacer un análisis de riesgos. Y aquí les explica cómo la herramienta realiza esa evaluación de riesgos basado en esa checklist que ustedes han identificado. Esa es la idea. Y entonces, eso es lo que nos dice Víctor. En realidad lo que estamos haciendo es pues, aplicar una serie de controles, hacer una lista de verificación y una lista de tareas.
Posteriormente a ese análisis de riesgos, ustedes ya lo tienen todo construido. Entonces tienen el proyecto, donde tienen un nombre, el sector de la empresa, el patrón, como ya les digo, van a seleccionar unas determinadas áreas y una descripción y un alcance. Aquí en el alcance lo que les estamos diciendo es que, como ya les digo, todo esto al final se tiene que resumir en un documento de 10 páginas. ¿Cómo se les va a evaluar la actividad? Bueno, pues esta es la rúbrica. La definición de esa organización vale el 15% de la nota, 1,5. ¿Cómo han hecho ustedes esa categorización de activos? Vale el 20%, 2 puntos sobre 10. La evaluación de riesgos, lógicamente, es lo que más vale, 35%, un 3,5, y luego la interpretación de esos resultados vale un 30%, 3 puntos sobre 10. 3 puntos sobre 10. Eso es, dice Nagiel, y gracias por el aporte. Vuestra compañera lo que os dice es que todo esto pues está en el apartado de documentación. En el apartado de documentación tienen ustedes pues absolutamente todas las instrucciones, toda la rúbrica, exactamente, todas las actividades. Muy bien, gracias por el aporte. Como siempre, entrega en tiempo y forma. Ya les he comentado que tienen ustedes pues aproximadamente unas 15 actividades. Entonces, organícese bien el tiempo y repártense bien el trabajo de todas las actividades que tienen que hacer, todas las asignaturas, para que entreguen a tiempo. Esta, no sé si es el 2 de diciembre o algo así, que tienen ustedes que entregar esta primera actividad, pues hombre, no esperen al último día, a la última hora. Siempre tengan una tolerancia. Tengan en cuenta que las fechas que tienen ustedes ahí son fecha límite. Lo tienen que entregar preferiblemente antes de esa fecha. Es una fecha límite que no se puede posponer. Otra cosa muy importante que tienen ustedes que tener en cuenta es que todos los miembros del grupo de trabajo tienen que entregar el documento. Todos. No solo el representante. Todos. Y el representante se encargará de que sea el mismo documento. No sería la primera vez, ya les digo por experiencia, que un grupo de 5 personas, pues 4 envían un documento y otro envía otro. Lógicamente eso tiene una penalización muy importante a la hora de calificar el trabajo. La organización es fundamental. Todos tienen que entregar el mismo documento. Todos tienen que entregar el mismo documento. Claro, la herramienta les va a dar un montón de información. Entonces ustedes pueden exportar esa información a un documento PDF y anexarlo. También como parte de la actividad. No solamente ese documento de 10 páginas, que es lo que más se les va a valorar, ese documento resumen ejecutivo de 10 páginas, también esos anexos que ustedes incorporan como parte de la herramienta. A la hora de hacer la checklist, como ya les he dicho, y les viene explicado en el vídeo, van ustedes a utilizar una evaluación de riesgo simplificada. Eso quiere decir que por cada una de esas partes van a decir si aplica, no aplica, y la descripción y la justificación. Eso es lo que tienen ustedes que ir construyendo. ¿Cómo es la estructura del documento al final que se les va a pedir? Bueno, pues si se recuerdan, ahora mismo les acabo de decir cómo va la rúbrica, ¿no? Pues entonces construyanlo así de esta manera. Una introducción a la organización y también pueden hacer el reparto de tareas. Una introducción a la organización, que eso lo puede hacer alguien, otra persona pues se puede encargar del tema de activos, el análisis de riesgos, pues lo puede hacer uno o dos personas y las conclusiones, pues otra persona que redondee el trabajo. Esa es la estructura que nosotros les recomendamos que hagan para ese documento. Bueno, y con esto pues ya hemos visto la primera actividad. Les recuerdo, pónganse cuanto antes con el trabajo, no esperen a última hora, sobre todo que no se les acumulen actividades de muchas asignaturas, porque tienen, ya les digo, como mínimo 15 actividades que hacer, y hagan un buen reparto del trabajo, para que no todo el mundo pues haga todo. Hagan un buen reparto del trabajo. Espero que les manden esos grupos cuanto antes, para que ustedes pues ya puedan ponerse en contacto y organizarse.
con esas reuniones semanales o bisemanales, para que puedan hacerse el reparto de tareas. Bueno, pues con esto hemos concluido. Sí, lo que nos dice Víctor, esta semana tienen que estar obligatoriamente enviando ya los grupos, lógicamente, porque si no, pues no pueden, no van a poder llevar a cabo la actividad, como nos indica vuestro compañero ahí, vuestra compañera, pues el límite, como ya les he dicho, es el 2 de diciembre. Entonces, tienen más que de sobra, en una semana hacen de sobra esta asignatura. Lo importante es que se repartan bien el trabajo. Entonces, y que funcione bien, de forma eficiente el grupo, porque además, como van a tener que hacer un montón de actividades, pues cuanto antes se conozcan ustedes y mejor se organicen el trabajo, pues mejor en todas las actividades. Bueno, pues estas son recomendaciones generales que les hago, ya les digo, para todas las asignaturas. Cuiden el formato, porque el formato es importante, de cara a los documentos. Y bueno, pues nos vemos la semana que viene. La semana que viene, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues la semana que viene lo que vamos a ver es ver el súper interesantísimo tema de cómo hacer una auditoría, que aunque ya hemos visto en el tema uno más o menos los pasos que son, pero no hemos entrado en detalle. No hemos visto cómo se hace un plan, no hemos visto cómo se hace un preplan, no hemos visto cómo se ejecuta una auditoría, no hemos visto cómo se hace un informe, no hemos visto en detalle cómo se redacta un informe de auditoría. Hay muchísimas cosas que vamos a entrar en detalle la semana que viene para que ustedes, ya les he dicho que ustedes, al finalizar esta asignatura, tienen que ser capaces de poner un sistema de control, poner en marcha cualquier sistema de gestión, de gobierno y, por supuesto, realizar una auditoría. Por eso este tema pues, es bastante importante. Víctor Manuel nos dice que sería bueno enviar proyectos ya hechos, pero ya les digo que es que en el vídeo ahí son proyectos hechos ya lo que les van a contar. O sea, les van a explicar paso a paso cómo se hace. Entonces es muy sencillo. En realidad, esta actividad es muy sencilla. El objetivo de esta actividad es para que entiendan ustedes bien cómo se hace una auditoría de forma simple y cómo podemos hacer una evaluación de riesgos, pero de forma muy simple. Es, ya les digo, una actividad muy sencilla. La que es más compleja es la actividad número 3. La actividad número 3 ya nos va a pedir una gestión más avanzada, una metodología de tipo genérico. Pero esta actividad es muy sencilla, súper sencilla. Y además, el caso que se les expone es común en otras asignaturas, o sea que ustedes en realidad se van a ir familiarizando con esa empresa. Es importante este tipo de actividades porque si ustedes, por ejemplo, luego a la hora de hacer un trabajo fin de máster, si ustedes a la hora de hacer un trabajo fin de máster eligen poner en marcha un sistema de gestión, un sistema de gobierno, un sistema de control, realizar una auditoría, realizar una evaluación de riesgos. Hay muchísimas cosas. En realidad, la evaluación de riesgos es algo muy transversal. Aplica a muchísimos proyectos que ustedes puedan llegar a hacer con el trabajo fin de máster. Entonces, esto también les va a servir para su potencial trabajo fin de máster, probablemente. Bueno, pues con esto concluimos la sesión de hoy. Espero que les vaya todo muy bien durante la semana, que les lleguen esos grupos cuanto antes para que se pongan con las actividades. Ya les digo que esta actividad es muy sencilla, la pueden hacer en un breve espacio de tiempo. No necesitan realmente dedicarle mucho tiempo. Profe, Sí, consulta rápida con respecto al trabajo fin de máster. ¿Se hace obligatorio trabajar sobre algo que ustedes relacionado con el máster. nos propongan No hay o varios puede ser modelos, algo que yo esté o es algo que yo esté trabajando, un proyecto que yo tenga a cargo, por ejemplo, correcto. en mi O sector y sea, que yo pueda aplicarle toda esta metodología y demás? sí, hay varios modelos. Hay el modelo de que ustedes proponen algo, el modelo de que la universidad propone algo y el modelo en el que algunos profesores que trabajamos en organizaciones también proponemos bastantes trabajos fin de máster. O ¿Cuál sea es que su recomendación, profe, con toda la experiencia que ya tienes? si uno tiene claro lo que quiere hacer y es algo que, bueno, lo primero que tienes que decidir es si es grupal o no.
Esa es la Ok. decisión más importante. Si tú vas a hacer un trabajo individual o va a ser grupal. Eso es súper importante porque si es un trabajo grupal te tienes que poner de acuerdo con tus compañeros acerca del alcance, ¿eh? y del tipo de trabajo que queréis hacer, que queréis acometer. O sea que esa es la primera decisión. Una vez ya tengáis tomada esa decisión, pues tan interesante es una cosa como la otra. O sea, en realidad hacer un trabajo sobre el trabajo que vosotros estáis implicados y demás os va a aportar, ¿eh? Hacer una cosa nueva probablemente os va a aportar más, que hacer un trabajo sobre el que ya estáis trabajando. Y algo que os proponga tanto la universidad como que nosotros los profesores os propongamos, pues si veis que es atractivo, y trata una temática que a vosotros os interesa, pues también os lo recomiendo. Yo siempre hago propuestas de trabajos fin de máster. Yo todos los cuatrimestres hago por lo menos 3 o 4 propuestas de trabajos fin de máster. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más por ahí, nada, de nada. Gracias, profe. Nada, gracias a vosotros, que os vaya todo muy bien durante la semana y nada, pues estamos en contacto. Adiós. Hasta luego, gracias. Adiós.